damos gracias y te pedimos que nos des oídos atentos, un corazón suave, un corazón blando, un corazón receptivo, para que cada uno de tus hijos y tus hijas que ya están aquí puedan sentir tu presencia y a través de las Escrituras ser animados, confrontados y edificados, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El día de hoy surge una pregunta muy interesante, lo que vamos a hablar el día de hoy, a definir si escucha o no escucha a los pecadores. Todos están de acuerdo conmigo que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Él mismo, ¿no? Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, nosotros deberíamos decir que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Levante su mano los que están de acuerdo. Ok, ahora levanten su mano los que no están de acuerdo, que todo lo que dice la Escritura es palabra de Dios. ¿No? ¿Nadie? Ok, muy bien. Entonces vamos a ver cómo es que Dios inspiró a hombres para escribir su palabra, ¿es correcto? Porque no bajó una pluma y solita lo escribió. ¿Fue a través de cuántos hombres? De 40 hombres, ¿eh? 40 hombres a través de toda la Biblia, los 66 libros que conocemos. ¿A qué hombres inspiró? O sea, no me digan nombres, sino a quiénes inspiró. ¿Quién escribió la Biblia? Hombres inspirados por Dios, hombres escogidos por Dios, ¿verdad? Los profetas, Moisés, discípulos, profetas menores, mayores. O sea, no fue cualquier persona la que escribió la Biblia, ¿estamos de acuerdo? Pero debemos también entender que dentro de las Escrituras hay palabras que no son emitidas por los profetas o por los discípulos. Entonces eso es lo que quiero que hoy comprendamos. ¿Por qué? Porque yo he escuchado personas que dicen, no, es que la Biblia dice, y te leen un versículo donde no es palabra de Dios. Usted dirá, ¿cómo? Si toda la Biblia es inspirada por Dios. Sí, pero el versículo, ese párrafo que usted tomó, tenemos nosotros siempre que analizar quién lo escribió, porque a veces sacamos los textos de contexto y podemos hacer, y así hay varias denominaciones que se han formado por un texto mal aplicado. Y hoy quiero que analicemos precisamente la importancia de arrancar pasajes de la Biblia fuera de sus contextos y tratarlos como infalible palabra de Dios. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Dice la Escritura, ¿podríamos entonces nosotros decir que no hay Dios? Alguien puede decir, ahí dice la Biblia que no hay Dios. ¿Por qué dice? El necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, pues ahí está en la Biblia. Si usted lo busca en Salmo 14:1, exactamente pues nos dice eso. Pero la pregunta es, ¿quién está hablando? ¿El profeta? ¿Está hablando el siervo de Dios? ¿O quién? Sí, pero ¿quién está diciendo eso? El necio. El necio, una persona necia. ¿Conoce usted algunos necios? Pues muchos, pues ¿qué dicen? Dios no existe. Dios, pues es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo una persona necia, una persona incrédula, una persona que no cree en Dios. Entonces, ahí no podemos decir esta es palabra de Dios. No hay Dios. Estaríamos confirmando lo que cualquier persona que no cree diría, mira, aquí tu Biblia dice que no hay Dios. No, espérame. Eso no lo dijo Dios, eso lo dijo un necio. ¿Sí me voy explicando? Muy bien. Luego dicen el otro, Dios nos ha dejado y olvidado a su pueblo. ¿Y cuál es la lectura? Pero Sión dijo que ¿quién dijo? ¿El profeta? ¿Quién era Sión? Pues el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Sión. Entonces, el pueblo
Una comunidad puede decir, Dios nos ha olvidado. Shalom puede decir, Dios no está con nosotros. ¿Pero esa es palabra de Dios o es palabra del pueblo? Es palabra del pueblo. Entonces nos vamos dando cuenta, efectivamente, toda la Biblia es inspirada por Dios, inspirada a través de estos hombres, pero nosotros tenemos que escudriñar perfectamente bien al leer quién lo está diciendo. Otro ejemplo muy claro es que Jesús era un bebedor. He aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, número 11, capítulo 11, versículos 16 al 19. Dice la Escritura: ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os desechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién dijo eso? Que vino un hombre bebedor y comedor. ¿Quién lo dijo? ¿Dios? Unos muchachos que estaban en la plaza. Yo le pregunto, ¿alguna vez le han levantado a usted un falso testimonio? ¿Han murmurado de usted? Pues yo creo que de todos. Pues es lo mismo. Vemos que sí está en la Escritura, mas no es palabra de Dios, no es palabra del profeta, no es palabra de Jesús. Entonces es muy importante que nosotros tengamos siempre mucha atención al leer, y cuando alguien le diga: mira, es que aquí dice, regresa a un capítulo, retoma la lectura, para que tú tengas un contexto claro. Decir: mira, sí, efectivamente decían que Jesús era bebedor. ¿Quién decía? Pues los muchachos que estaban en la plaza, que tocaban la flauta, estaban ahí bailando ¿no? Entonces, familia, vemos aquí 3 ejemplos muy claros donde nosotros tenemos que poner atención y no caer a veces en provocación de los enemigos. Leímos el versículo 31 de Juan, capítulo 9, y lo puse en 2 versiones. Reina Valera 60 dice: nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. Y luego en la versión Dios habla hoy, bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que le adoran y hacen su voluntad. Entonces, primero debemos de analizar quién pronunció esta frase antes de predicar sobre ella, porque podemos decir: mira, ahí dice que Dios no escucha, no oye a los pecadores. Pregunto, ¿es palabra de Dios? ¿Quién la dijo? Un ciego. Vamos un poquito un versículo atrás. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Efectivamente estaba un ciego. Usted recordará el ciego que Jesús le embarró saliva y tierra y se lo untó sus ojos y lo mandó a Siloé. Así que nuestros textos son unas palabras dichas por un hombre ciego que estaba lejos de tener una perfecta instrucción cristiana. No era un cristiano, no era una persona que creyera en Jesús. No sabemos si realmente llevaba una vida recta, una vida temerosa de Dios. Por eso han de ser tomadas estas palabras solamente por lo que valen, pero no considerarlas como una enseñanza de Cristo. Entonces, vamos a dar respuesta. ¿Dios escucha a los pecadores? ¿Ok? Para los que dicen sí, efectivamente, en un sentido, sí los escucha. ¿Por qué? Porque Dios oye
a todos, si no, ni usted ni yo, no se hubiera escuchado en ningún momento, no escucharía absolutamente a nadie, porque todos somos pecadores. Y ahí dice, léalo conmigo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que no hay ni uno, que Dios miró a la tierra y no encontró ni uno que no hubiera pecado. Y quien diga que ha pecado, dice que es mentiroso. Todos hemos pecado. Inclusive los que estamos en Cristo, dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, pues es pecado. Entonces, diario tenemos la oportunidad de vivir en santidad, en rectitud, pero claro que vamos a fallar, porque somos seres humanos, somos imperfectos. Sin embargo, eso no justifica, ya lo hemos predicado, que como Jesús dio su sangre y ya somos justificados, entonces tenemos la libertad de pecar. No, porque el Espíritu Santo, quien tiene el Espíritu, pues no te permite que lo hagas, es contra natura de Él. Y si somos templo del Espíritu, pues es difícil que tú lo hagas. ¿Te ha pasado cuando tienes ese deseo de ver algo, de hacer algo, hay algo dentro de ti que te dice, cuidado, aguas, eso no? Vas a ofender y de repente te reprimes, o vas a decir una grosería, te reprime. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros, nos está transformando, nos está regenerando, nos está cambiando, nos está convenciendo de pecado. Así que dice también en primer libro de Reyes 8:41 al 46, quiero que me acompañe ahí. Dice: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Y dice: si pecaren contra ti, ¿por qué? Porque no hay hombre que no peque. Si estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Entonces aquí nos dice, ¿quién estaba hablando aquí? Pues está hablando del extranjero. Está hablando de personas que no creían en Dios, pero iban a la guerra, iban a la batalla, y Dios decía: si ellos se encomiendan a ti. Entonces Dios ha escuchado a personas que son pecadoras y les ha dado respuesta. Entonces dice: mire pastor, entonces sí podemos estar en pecado, porque Dios sí me va a contestar. Ese podría ser un silogismo muy fácil, una lógica que muchos pueden argumentar. Sin embargo, vemos y sabemos que cuando pecamos directamente contra Dios. Entonces, si oye a los pecadores, a todos, pero cuando la persona quiere ser transformada, quiere ser cambiada, una persona que quiere vivir bajo el pecado, pues la pregunta sería si Dios lo escucha o no. Esa es otra cuestionamiento, y es a lo que vamos. Dios oye algunas veces y responde a hombres no regenerados. A mí me ha pasado personas que me dicen: yo no creo en Dios, pero en una ocasión iba a chocar, iba a caerme en un barranco, y yo dije: Dios, ¡ay Dios! Y dice: ¿qué cree? Que me salvé. Pues Dios no es juego. Para muchos, por eso dice que no debes de invocar el nombre de Dios en vano, porque cuando tú dices: oh Dios, Él dice: sí, dime. No, nada más quería ver si andabas por aquí, si estabas atento. Es real, cuando tú invocas a Dios, Él se manifiesta, pero a veces nosotros no lo creemos. Entonces, ¿ha dado respuesta? Sí. Entonces Faraón, léalo conmigo, se opuso a llamar a Moisés y Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que
perdones mi pecado solamente esta vez, y que oréis a vuestro Dios, a Jehová, que quite de mí al menos esta plaga. Ya leímos la parte de Éxodo, sabemos todas las plagas, pero ¿quién está orando aquí? El faraón le está pidiendo a Moisés: por favor, dile a tu Dios que me perdone. Él no creía, al contrario, se burlaban y querían emular lo que Dios hacía a través de todas las manifestaciones poderosas que hacía Moisés. Sin embargo, vemos aquí, ¿verdad?, que Dios oye algunas veces con un propósito. Con un propósito escucha a personas que no creen en Dios. Sí los ha escuchado. ¿Para qué? Para dejarlos sin excusa. Esa persona que dijo: pues tal vez sí exista Dios, porque yo una vez lo invoqué y me contestó. Y no hay excusa de decir: mira cómo Dios te respondió. Usted les ha comentado a las personas cuando sucede algo extraordinario en sus vidas. Les dice: mira, Dios te sanó, Dios te restauró. Muchos dicen: sí, ¿verdad? Así como incrédulos. Pero no hay excusa, porque nosotros les decimos: nosotros oramos por ti, tu familia oró por ti, y mira el resultado. Entre que creerán o no, queda la siembra en el corazón de saber que fue escuchado la oración de esta persona. ¿Para qué más? Dice: para conducirlas al arrepentimiento. Claro que Dios oye la oración del pecador en algunas ocasiones, porque dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por tanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. ¿Quién oró ahí? Acab. ¿Acab era adorador de Jehová? No. Sin embargo, él clamó, Dios lo escuchó y dijo: no va a venir el mal sobre ti, pero el mal te alcanzará y te alcanzará a tus hijos. Por eso muchas personas dicen: esta persona fue tan mala, ¿cómo es posible que se haya muerto ya y se acabó el mal? O sea, ya se acabó, ya no pudo pagar lo que hizo. El Señor dice: ¿sabes qué? Ahí están tus hijos y ahí están tus nietos. Y así dicen en Deuteronomio: bendeciré a tu segunda, tercera y cuarta generación. Pero también dice que maldeciré a aquellos que me han deshonrado, aquellos que me maldijeron, aquellos que no me honraron. Sobre tus generaciones caerá la maldición. Muchas personas a veces me preguntan: oye, pues qué mal, ¿no? Porque pobres niños, ¿qué hicieron? Pobres nietos, ¿qué hicieron? Ahora ellos tendrán la oportunidad de arrepentirse y de cambiar, pero de inicio ellos comenzarán a sufrir los males de los padres, de los abuelos. Así es. Así que vemos, Dios oye ¿cuánto? Algunas veces, y responde a hombres no regenerados. Entonces sí responde a las oraciones de los pecadores, pero algunas veces. Ahora, Dios oye a los pecadores, sí, cuando claman por misericordia. Hay un requisito. Acompáñeme ahí a la lectura, Lucas 18, 10 al 14. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla. Pregunta: ¿los 2 hombres que estaban ahí creían en Dios? ¿Eran servidores de Dios? Pues no, uno era publicano, el otro pues supuestamente sí, ¿verdad? Era un fariseo. Se daba golpes de pecho, decía que era muy bueno,
que daba sus diezmos. No soy como esta persona, cobrador de impuestos, esta persona nefasta. Yo sí soy cristiano. ¿Y qué pasó? ¿Quién salió justificado? El segundo, el que se humilló, el que dijo: Padre, yo no soy digno de estar en tu presencia. Yo no soy. Y eso es la cuestión. A veces nos creemos super cristianos, nos creemos super buenos, nos creemos increíbles. Y no nos humillamos. Dice que reconozco que soy pecador, reconozco que fallo, aún fallo en muchas cosas en mi casa, en mi trabajo. No soy honesto, no soy puntual, no hago muchas cosas que debería de ser. Seguimos fallando, ¿o no? Y tenemos que tener la humildad de reconocerlo, no enojarnos o sentirnos soberbios. No. Lo demás únicamente son cuestiones religiosas, vanas. Ayuno 2 veces, doy diezmos. Yo sí merezco que me bendigas. Ellos no. Esa es la cuestión que podemos caer. El que se humilla, entonces será enaltecido. No creer esto sería negar el Evangelio, pues ¿cuántos casos vemos en el Nuevo Testamento de personas que se humillaron y fueron restauradas, regeneradas? Por eso dijo Jesús: primero van los publicanos y las prostitutas, porque ellos se arrepintieron. Sin embargo, estos hombres al revés, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, ustedes no alcanzarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Por eso, por soberbios, por orgullosos, por creer que ellos son lo mejor, la élite, conocen de Dios. Pues sí, pero ¿de qué te sirve conocer de Dios si no practicas la humildad, si no eres un hombre, una mujer sumisa a la palabra de Dios? Así que tenemos que creer que efectivamente hay una transformación de las personas que claman a Dios y reconocen su condición. No creer esto sería entonces negar los hechos que hemos visto. ¿De quién? De David. David, Dios lo hubiera podido exterminar, pero Dios tenía un plan con David. Y después de todos sus pecados, Salmo 51, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Lávame con hisopo y quedaré más blanco que la nieve. Había una necesidad de reconocer que había fallado. Un hombre quebrantado, un hombre humillado. Pues Dios lo restituyó, pero le dijo: no van a ser tu hijo, y tampoco me vas a construir el templo. Hay consecuencias del pecado que nos alcanzan tarde o temprano, pero sí nos escucha el Señor y quiere restaurarnos. Y ahí vemos, ¿verdad? David, Manasés, el ladrón moribundo que se arrepintió. Los dos tuvieron la oportunidad, tuvieron la misma oportunidad, y uno lo confrontó: a ver, si eres Dios, ¿por qué no te bajas? ¿Verdad? Así te dicen así: a ver, ¿y por qué Dios no te sana? ¿Por qué Dios tal? ¿No que Dios existe? Entonces, a ver, yo quiero ver. Otra vez, queremos ver señales. Ese es el problema. Como cristianos no estamos esperando señales, ya las hizo el Señor, ya la hizo en la cruz. La máxima señal de amor, ahí está. Es para los que creen. La vida cristiana es para los que creen. Bienaventurados vosotros que sin haberme visto han creído. Por eso nos llaman locos, religiosos, fanáticos, porque creemos en alguien que no vemos, pero creemos en alguien que sentimos, que vivimos, que nos dirige, que nos corrige. Y vemos, ¿verdad? El publicano, el hijo pródigo, ellos confirman el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú y yo somos un testimonio de que Dios escuchó a los pecadores, ¿o no? En algún momento de nuestra vida estábamos en oscuridad, estábamos perdidos, hacíamos las cosas indebidas. Así que Dios nos escuchó de manera misericordiosa. Por otro lado, en Isaías 55, 7 al 11, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como dice, desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que ciega la tierra y la hace regerminar y producir, y da simiente al que siembre y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe. Es decir, el Señor hace conforme a Él le place, conforme a lo que tú necesitas, conforme a lo que nosotros requerimos, no a lo que nosotros queremos. A veces coincide que tú quieres algo y el Señor te lo da, pero no todo lo que tú quieras te lo va a dar. ¿Por qué? Porque hay cosas que no nos convienen. El Señor sabe qué es lo que nos conviene. Así que vemos, dice que toda la palabra de mi boca, lo que estamos hablando, que es la palabra de Dios, no palabras de hombres, no palabras de inicuos, dice que entonces no volverá a nosotros vacía. Algo estará haciendo la palabra en tu corazón, en tu espíritu. Si tú la oyeres, la guardares en tu corazón y la pusieras por obra. Deuteronomio 28:1. De otra manera, pues yo oigo, ¿verdad? Oigo, qué bonito estuvo el sermón, o estuvo muy fuerte, estuvo muy duro. Entró por un lado y salió por otro. No hubo nada, no sembró nada en tu corazón, no lo guardaste, no lo analizaste, no lo decodificaste para poder entonces ahora decir, Dios quiere esto de mí, Dios quiere estos cambios, necesita que yo haga esto, Él me envía a hacer esto. Y ahí es donde podemos escuchar 20, 30 años de predicaciones y nuestra vida no ser transformada como Dios quisiere. Dios no escucha a los pecadores en otro sentido. Dios no oye la oración del pecador si no es por qué, por la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante para nosotros, porque muchos dirán, bueno, ¿y entonces cómo fue en el Antiguo Testamento? Pues ya lo vimos, hablaban, oraban a Jehová. Pero nosotros tenemos una indicación, que todo lo que hagamos y pidamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Por eso somos cristianos y no somos testigos de Jehová, ni somos de otra denominación, somos cristianos. Y entonces Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad?, los hermanos que acaban de llegar, que se están convirtiendo al cristianismo, que están conociendo, pues ellos les enseñaron, como a mí, que los santos, las vírgenes y demás interceden por Dios ante nosotros. ¿Es correcto? O sea, lo que nos enseñaron, no, ¿verdad? Hoy sabemos que no hay nadie que pueda llegar al Padre, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces hoy podemos comprender y leer que hay un solo mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo. Por eso no le oramos a los angelitos, ¿verdad? No le oramos a la Madre, no le oramos a los santos, no oramos a ellos, porque no llegan nuestras oraciones de esa forma. Dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, no por obras. Tú puedes hacer muy buenas obras, ¿verdad?, pero eso no te va a llevar a la salvación, sino por la fe en el único conducto, el único mediador, que es Jesucristo. Y dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es la gracia de Dios, porque no alcanzaríamos nadie la posibilidad de salvarnos por nuestras propias obras, por ser buenos. ¿Tenemos que ser buenos? Pues sí, pero eso es un fruto del Espíritu. ¿Tenemos que hacer obras? Sí. ¿Por qué? Porque eso es el fruto. Luego, tengo a Dios en mi corazón, siento misericordia, entonces yo doy, ayudo, hago lo que tenga que hacer por mis hermanos, por mi familia, por los necesitados,
porque Dios está en mí y me impulsa a hacer eso, mas no hago obras para obtener salvación. Así que, en un sentido, Dios no oye la oración del pecador, solamente que sea a través de Jesucristo. ¿Estamos claros? Muy bien. Segundo, Dios no escucha y oye la oración de los injustos. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Entonces nos diríamos, es que ninguno es justo, ¿no? Por sí solo ninguno es justo. Pero nosotros hemos sido, ¿qué? Justificados por la sangre de Cristo. Entonces la oración de los justos, pues es la oración de los que ya reconocen y reconocieron que hemos sido perdonados, justificados por Cristo. Los que no creen en Cristo, pues así se postren todo el día orando, no será escuchada su oración. Eso dice la Escritura. Solamente la oración del justo. Ahora, 3. Dios no irá al hombre que voluntariamente continúa en pecado y vive en incredulidad. Dice Jeremías 14, 11 y 12. Me dijo Jehová: no rogues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Por qué? Pues porque decía, ¿para qué oras por este pueblo? Ve dónde está su corazón, ve lo que están haciendo, fornicación, alcohol, siguen en su idolatría. No intercedas por ellos porque yo no los voy a oír. Me voy a tapar los oídos y me voy a tapar los ojos y no los escucharé. Al contrario, mi espada está lista, porque dice que el Señor es varón de guerra. Así que dice en Isaías 1:15, cuando extiendas vuestras manos, ¿qué? Yo esconderé. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, personas que me dicen, pastor, es que Dios no me oye, Dios no me escucha. Pues yo te podría preguntar, ¿eres una persona justa? ¿Eres una persona que ya has aceptado a Cristo, ya has sido justificado? ¿Continúas viviendo en pecado? ¿Quieres seguir viviendo en pecado? Personas dicen, pues yo tengo 2 mujeres, pastor, pero tengo hijos intercalados entre ellas, no puedo dejar a ninguna de las 2, yo voy a seguir viviendo así. Bueno, pues está bien, tú ya sabes cuál es la respuesta. Si tú no quieres cambiar, si tú no quieres arreglar las cosas, pues vas a seguir continuamente en pecado. Cuando extiendas tus manos, dice Señor, yo esconderé mis ojos. Y ese es el problema, hermanos, que a veces nosotros queremos justificar nuestros pecados. Nosotros decimos, minimizamos el pecado. Bueno, es que yo creo que no es tan malo, pastor, ¿usted cómo ve? Pues yo qué te puedo decir, hermano, lo que aquí dice, yo te repito lo que aquí dice. Yo no te puedo decir si hazlo o no hazlo. Tú sabrás si lo haces. Tú eres el que vas a correr el riesgo. Yo te voy a decir lo que aquí dice y tú decidirás qué es lo que tú tienes que hacer. Segundo punto, no escuchará a quienes no perdonan. Yo he escuchado hermanas que dicen, no, eso no lo puedo perdonar. Yo ya perdoné, pero no olvido. Y si tengo la oportunidad, le voy a dar un moquete. O si tengo la oportunidad, me va a oír. No, pues entonces no has perdonado. No has perdonado. Eso no quiere decir que puedas hablar con la persona posterior y confrontarle, decirle, oye, ¿sabes que hay esto en mi corazón? ¿Verdad? Siento esto, que me ofendiste o que no me agradó como me hablaste o etc. Pero tienes que perdonar. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que a veces no perdonamos. Queremos como que olvidar, y cuando vienen los recuerdos, cuando vienen las cosas, o cuando vemos a la persona, se nos revuelve todo el estómago y queremos venganza, ¿no? Y te dice el Señor que ores por tus enemigos, que ames a tus enemigos, que los sirvas, para que ellos queden avergonzados, ¿no?
Qué tremendo es el Evangelio. Así que no irá a quien no perdona, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Señor, perdóname, pero yo no puedo perdonar. Tenemos ahí varias parábolas, ¿verdad? Del hombre injusto, del servidor injusto. El rey lo perdona y luego él no quiere perdonar al otro, ¿no? Si tú ya has sido perdonado por gracia, pues nosotros también tenemos que perdonar a los demás. 5. Dios no irá ni siquiera a su pueblo cuando peca voluntariamente y mantiene el pecado en sus corazones. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios escucha cuando tú no haces las cosas de forma voluntaria, consciente. Porque tenemos que entender que muchas cosas que nosotros hacemos las hemos hecho de manera inconsciente. Pero aunque sea inconsciente, pues es pecado, ¿o no? Pero no hay el agravio de la alevosía y ventaja, ¿no? Y eso lo consideran en los juzgados. Cuando hay un delito, dicen es que fue lo premeditó, vio que la persona venía, la calculó y luego pasó y la remató. Pues hay todos los agravantes. Cuando tú haces algo de forma imprudencial, así se llama, creo, ¿no? Homicidio imprudencial. Cuando tú arrancas tu coche y no te fijaste, hay un niño atrás y te echas para atrás y lo atropellas, pues es un homicidio imprudencial, por una prudencia, no haberte fijado, etc. Pero aquí vemos los agravantes cuando la persona o el pueblo está consciente. Viene 12 de diciembre, ahí vamos todos allá, ¿no? Viene la fiesta patronal, vamos allá a celebrar al patrón o a la patrona del pueblo. Tú estás consciente que es una fiesta de idolatría, es una fiesta en la que nosotros como cristianos pues no debemos de participar. Pues que son bien bonitas las fiestas, pastor. Hacen rico pan y hacen cosas bien bonitas. Pero ¿a quién está dedicado todo lo que hacen? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Como iglesia, como familia. Hay cosas que nos atraen, que nos gustan, que estamos acostumbrados, pero ya no debemos de hacerlas porque somos llamados a ser diferentes y no piedra de tropiezo para otras familias que están conociendo apenas del Evangelio. Número 6, Dios no irá a quién, a los pecadores que mueren imprudentemente, a fin cerrará sus oídos a ellos, como es en el caso, ¿verdad?, de las vírgenes insensatas. ¿Se acuerda? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Sabían que el novio vendría, sabían que estaban las bodas, el novio estaba por llegar. ¿Y qué pasó? Pues no tuvieron suficiente cautela para llenar sus lámparas de aceite. Hemos hablado que el Espíritu Santo, el aceite se manifiesta a través del Espíritu Santo, su simbolismo. Ya habíamos hablado que las lámparas somos nosotros. Si nosotros no tenemos nuestra lámpara, nuestro cuerpo, que somos templo encendido con el fuego del Espíritu, con el aceite suficiente, entonces vendrá el Señor y no estaremos listos y nos quedaremos. Pues es que yo estuve 40 años, pues sí, pero el día que llegó el Señor, ¿en dónde estabas? Ese es el detalle. El Señor no nos va a tomar en cuenta cuántos años ya llevabas. Entonces imagínate los que se acaban de convertir. Dirían, tiene una semana. ¿Será que es por tiempo? ¿Se acuerdan? Me viene a la mente ahorita la parábola de los trabajadores. ¿Se acuerdan? Algunos llegaron temprano y les dijo: te voy a pagar tanto. Ah, perfecto. Y fue avanzando el día y fue por más trabajadores, ¿o no? Y luego ya casi al terminar la jornada tomó otros: oye, ¿por qué no se fueron a trabajar? Pues es que nadie nos contrató. Vayan a trabajar, vayan a mi finca. Y se fueron. ¿Y qué pasó a la hora de la paga? Primero pasó a los que acababan de llegar y les pagó todo el día. Los otros se lamieron los bigotes y dijeron: no, hombre, si a estos que trabajaron 1 hora les pagó todo el día, nosotros que trabajamos todo el día, pues nos va a dar el doble o el triple.
¿Cuál va siendo su sorpresa? Que pues les paga lo mismo, y se molestan y se enojan. ¿Y por qué? ¿Por qué me pagas? Eres un injusto. Y le dijo, ¿acaso te estoy robando? ¿Acaso no acordamos que iba a ser una jornada por tanto? Y dice el dueño de la viña, ¿acaso no es mi dinero? Y yo puedo regalarlo y dárselo a quien yo quiera. El Señor es así, la salvación se la va a dar a quien Él quiera, a quien vea los corazones, no importa el tiempo. Él anhela un corazón sediento, hambriento, un corazón con gozo que quiere, Señor, sí, estoy lista, estoy preparado, mi familia y yo te honraremos, mi familia y yo estamos trabajando para ti, mi casa y yo serviremos al Señor. A veces nos apagamos y entonces no vamos a estar preparados. Dice, velad, orar, estar firmes. Es la exhortación para nosotros. Como no ha venido, entramos en desánimo. Termino. Nuestros pecados son lo que cierra el paso a la oración. Oye, a los pecadores, sí, y ya vimos bajo qué circunstancias. Pero si tú estás en pecado, si tú no quieres cambiar, si tú quieres moldar tu pensamiento a tu forma, hacer la religión a tu manera, cuestionar a Dios, pues tú podrás estar orando todo el día y orando años y no habrá respuesta. Esa es la realidad. Son nuestros pecados, que es lo que dice que nos aparta de Dios, de la gracia de Dios. No es la gran distancia entre el cielo y la tierra, ni las nubes espesas, sino tan solo nuestros pecados que impiden a que nuestras oraciones asciendan hasta el trono de la gracia de Dios. Y lo que me encanta es eso, que Dios nunca es duro, ¿verdad?, para oír. Él quiere que ningún alma se pierda. Ese fue el propósito de enviar a su Hijo. Pero dice la Escritura, y mandó a los profetas y no le creyeron, y los mataron. Y mandó a los discípulos y a los apóstoles, no les creyeron y los mataron. Pues mandó al Hijo, entonces ahora sí, si mandó a mi Hijo, sí creerán y lo respetarán porque es mi Hijo. Y también lo mataron. Entonces yo pregunto en estos tiempos, ¿qué tenemos que hacer o a quién debemos de seguir para poder cambiar nuestros corazones? Ya no lo vemos, ya no está Jesús aquí presente físicamente, pero Dios está dispuesto a seguir escuchando a la humanidad. Lo que le hace falta al mundo pues es a Dios. Lo que le hace falta al mundo es reconocer a su Hijo Jesucristo. Él no ha endurecido su corazón, ni sus bondades ni sus misericordias se han acabado, son nuevas cada día, cada mañana para aquellos. Pero hay rebeldía contra la autoridad. Nosotros como padres somos autoridad. ¿Qué pasa cuando un hijo se pone rebelde contigo? Y te agrede, y se pone grosero, y se pone violento. Azota puertas, insulta, ofende, te desafía. Tu propio hijo en tu casa. Hay dos. El papá y la mamá que pues le lloran al hijo, ¿verdad? Le ruegan. Recuerdo una ocasión que la mamá ya estaba desesperada y le dijo, ¿sabes qué? Ya, si no quieres estar aquí, es tiempo que te vayas. Va y abre la puerta y le dice, salte de la casa. Y llega el papá y cierra. No te vayas, no te vas. Y le dijo que se vaya, que vea lo que es afuera a trabajar y tal. Y el papá, no, claro que no se va a ir. Y se quedó el hijo y entonces el papá lo seguía consistiendo, dándole dinero, le compró un carro. Entonces yo le he preguntado, ¿en qué momento perdimos la autoridad? Cuando hay rebeldía contra la autoridad no te va a complacer. Un militar que se pone al tú por tú con un mayor o con un general, pues la tiene perdida. No creo que el soldado raso le vaya a ganar al jefe. En tu trabajo, ponte bravo con tu jefe, ¿cómo te va a ir? No creo que te vaya bien. Podrás exponerle tus inconformidades, podrás con respeto, pero cuando estás rebelde y te detectan, ¿sabes qué? Vámonos, córrelo. Podrás tener o no tener la razón, pero si tú eres rebelde a las circunstancias, contra la autoridad,
Pues ¿qué pasó? Pues el pueblo se rebeló contra Dios. Los mismos hijos de Dios están rebelados contra su palabra. Entonces, o creemos y obedecemos y buscamos cumplir, o entraremos en rebeldía. Esa es la realidad. Por eso pedimos a nuestros hijos que sean obedientes, que seamos padres amorosos también. Y dice la Escritura, ¿verdad? No molestes a tus hijos, no los estés cucando, no los estés provocando. Y dice, hijos, obedezcan a sus padres. Todo está ahí, está toda la enseñanza en las Escrituras. Pero cuando nosotros queremos brincar la autoridad de Dios y nosotros convertirnos en la máxima autoridad, pues fallamos, porque no le hemos enseñado que nosotros no somos toda la autoridad, que hay alguien arriba de nosotros que sí tiene toda la autoridad sobre nosotros mismos, sobre nuestros hijos, sobre nuestros trabajos. Y esa es la realidad, que muchas personas no se quieren rendir. No se quieren rendir al señorío. No se quieren rendir a Cristo Jesús. Sí creo en Él. Sí, es más, sí creo en su palabra. Pero tengo mis dudas. Hay cosas que como que no. Entonces no está rendido. Una persona que está rendida está convencida. Lo prediqué hace unos días sobre la libertad. Hemos sido libres, éramos cautivos del pecado y fuimos libres. Y nosotros ahora nos hemos rendido al señorío de Él. Es decir, aunque yo ya soy libre y tú me has dado libertad, yo quiero estar sometido a ti. Yo quiero que tú, Jesús, seas mi Señor. Yo quiero obedecerte, amarte. Ayúdame a cumplir, porque sabemos que nuestra carne, nuestros pensamientos, no podemos. Somos débiles, somos frágiles. Pero, ¿estás rendido al señorío de Cristo? Esa es la pregunta. Si has decidido rendirte, o sigues luchando con tus creencias, con tus pensamientos, sigues debatiendo en tu interior, ¿por qué Dios dijo esto? ¿Por qué tal cosa? Yo no estoy de acuerdo, mira, la Biblia está muy descontinuada, ya no son los pensamientos de ahora, debe de modernizarse porque yo creo que... Entonces síguele corrigiendo la plana a Dios, sigue pensando que tú tienes razón y Él no. Ese es el problema del ser humano, somos muy soberbios y no queremos reconocer que hemos fallado y que seguimos fallando en muchas cosas. Entonces, el que se rinde al señorío, el que se rinde al Señor, tiene posibilidades de seguir siendo transformado y de seguir siendo corregido en amor, porque eso es algo que tenemos que reconocer, que Dios no nos ha consumido, nos sigue amando y nos sigue instruyendo, y a veces dice, duele la corrección, te dice, corrígete, escudriñate, analízate y corrígete. Y dice, no esperes a que Dios te corrija, porque va a doler. Bueno, ya pasaron tantos tiempos y no me ha pasado nada. Bueno, porque Dios es tardo en ira, pero tarde o temprano, como decíamos, tienes que ser pasado por el fuego para sacar todas esas impurezas que a veces vamos almacenando en nuestro corazón. Concluyo, familia, pueden ponerse en pie. Vamos a leer juntos, amada Iglesia Shalom. Dios escucha la oración de los justos, y no porque nosotros lo seamos, sino porque hemos sido justificados por Jesucristo, nuestro Salvador. Cierra sus ojos un momento. Padre, te damos gracias, que a pesar de nuestras faltas, nuestros pecados, de nuestra maldad, tú no nos has consumido, Señor. Nos has permitido seguir aquí. Ayúdanos y fortalécenos, este remanente que estamos aquí, este grupo de hombres y mujeres, hijos tuyos, Señor. Tú les conoces a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a cumplir tu voluntad. Transforma lo que no hemos podido hacer por nuestros medios. Tu Santo Espíritu, que mora en este lugar, pero en nosotros como un templo verdadero, siga trabajando en cada uno de nosotros, siga moldeándonos, siga animándonos, convenciendo de hacer las cosas correctas, las cosas que a ti te agradan, porque de ti viene toda buena dádiva, de ti viene toda bendición. Gracias, Señor, por tu palabra expuesta esta tarde, y sabemos
que nunca regresará vacía. En el nombre de Jesús, amén.